Ronda de presentación de iniciativas. Tiene el uso de la tribuna el senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo primero y la fracción quinta del artículo 3 constitucional en materia de educación superior obligatoria. Muchas gracias. La Constitución de 1917 estableció en su artículo 3 la siguiente frase: en los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. Años después, al comenzar el sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río, se modificó el artículo 3 constitucional, incorporándose, entre otras, la siguiente línea: la educación primaria será obligatoria y el Estado la impartirá gratuitamente. En otras palabras, la primaria, además de ser gratuita, pasaba a ser obligatoria. Sin embargo, en los años 30, el Estado mexicano creó también instituciones de educación media y superior, como la Universidad de Chapingo, la Escuela de Enseñanza Doméstica y Trabajo Social, Normales Rurales, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Politécnico Nacional. En 1946, a instancias de Vicente Lombardo Toledano, Narciso Basols y Jaime Torres Bodet, se realizó una reforma histórica al artículo 3 de la Constitución al establecerse la siguiente fracción: séptima, toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Con esta reforma quedó garantizada la gratuidad de la educación pública en todos los niveles, incluyendo la media y la superior, además de la primaria, que seguía siendo obligatoria. En 1993, casi medio siglo después, se reformó nuevamente el artículo 3 constitucional, ahora incorporando los siguientes textos. Por un lado, el texto que cito: el Estado impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria serán obligatorias. Dicho texto, después de 76 años, extendía la educación básica de la primaria a la secundaria. Sin embargo, esta misma reforma más adelante agregó en el artículo 3 la siguiente redacción: el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación superior. Dicha reforma fortaleció la educación básica, pero debilitó la responsabilidad del Estado en materia de educación superior. La frase "toda la educación que el Estado imparta será gratuita" quedó intacta, pero su alcance se desdibujó, pues el nuevo texto limitaba al nivel básico, ahora ampliado a la secundaria, la educación impartida por el Estado. La educación superior, así, solo sería promovida y atendida, pero no impartida. En 2002, otra reforma a la Constitución incorporó la educación preescolar como obligatoria, y en el año 2012, una nueva reforma al artículo 3 incorporó la educación media superior en el listado de la educación impartida por el Estado. Hoy en día, el artículo 3 de la Constitución señala que el Estado impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, pero está excluida
la educación superior de la responsabilidad del Estado. La cobertura de educación superior en México es la más rezagada de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La cobertura de educación superior en los Estados Unidos de América rebasa el 82%. En España llega a 69%. En Argentina a 67%, en Uruguay a 65%, en Canadá a 62% y en Chile a 52%. En México, según las cifras oficiales del gobierno actual, la cobertura llega a solo el 37%. Esa baja cobertura explica muchos de los problemas que se padecen en nuestro territorio nacional. Faltan cuadros profesionales y técnicos, muchos jóvenes carecen de empleo y son atrapados por los procesos de descomposición social. Los jóvenes en las cárceles del país constituyen el 70% de la población penitenciaria. Pensamos nosotros que los jóvenes deben de estar en las aulas y no en las jaulas. Según datos de la OCDE, los empleados con títulos universitarios ganan el doble de sueldo que aquellos que solo cuentan con bachillerato. La tasa de empleo de los adultos tiende a aumentar según el nivel educativo alcanzado. Y en la medición del índice de desarrollo humano, el factor educación superior eleva consistentemente la calificación de una sociedad en esta materia. El crecimiento económico puede ser potenciado con la expansión del sistema educativo superior. La expansión de la educación superior es premisa para disminuir desigualdades, alentar el crecimiento, disminuir la violencia y generar más desarrollo democrático. Para desarrollarse como una potencia, México debe expandir su sistema de educación superior. Nos congratulamos de que el presidente electo haya señalado que se crearán a lo largo del siguiente sexenio 100 nuevas universidades y se apoyarán a las instituciones de educación superior existentes. Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y la fracción quinta del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El proyecto de decreto señala lo siguiente. Primero, se reforman el párrafo primero y la fracción quinta del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 3. El Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios impartirá educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Fracción quinta. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Se adhieren a esta iniciativa la senadora Beatriz Paredes Rangel, el senador Rafael Moreno Valle, el senador Emilio Álvarez y Casa, el senador José Narro Céspedes, la senadora Patricia Mercado, el senador Alejandro González Yáñez y la senadora Sacil Doraluz Villar de León. Por lo pronto, muchas gracias. Gracias, senador Batres. Tiene la palabra la senadora
dan su nombre. Por favor, sonido al escaño de la senadora Marta Márquez. Gracias, presidenta de la mesa directiva. Quiero comentar que en Acción Nacional, desde luego, estamos conscientes de que la educación es fundamental para el desarrollo de nuestro país. La educación genera ciudadanos más capacitados, más tecnificados y, desde luego, con esto, un máximo desarrollo de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Lamentablemente, en nuestro país, la educación ha sido utilizada de manera política. Y es por eso que le informo, diputado y presidenta de la mesa directiva, que estaré presentando a la brevedad una iniciativa para el acceso universal a la educación superior, pero agregando los requisitos de disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad y, desde luego, calidad. Deseo que dichas iniciativas sean analizadas en la comisión correspondiente y que así los mexicanos y las mexicanas tengan acceso a educación superior de calidad. Sé que, desde luego, esto implicará recursos por parte del Ejecutivo Federal, aplicará también la creación de becas para alumnos de educación superior y la creación, desde luego, de nuevas universidades. Ojalá que así sea. Deseo el éxito de estas iniciativas. Muchas gracias. Gracias, senadora. Por favor, sonido al escaño de la senadora Cora Cecilia Pinedo. Gracias, senadora. Pedirle al senador Martí Batres me permita suscribir la iniciativa en virtud de la coincidencia que tenemos de que el invertir al rubro educativo es invertirle al desarrollo y garantizar la igualdad y garantizar la equidad y la justicia social. Gracias. Sonido, por favor, al escaño del senador Víctor Castro. Felicito a Martí y a los que suscribieron esta iniciativa, toda vez que sin educación de calidad y con oportunidades para todas y todos los jóvenes de este país no habrá transformación. Si no cambiamos el sistema educativo, no solamente en sus contenidos, sino en las oportunidades para que los muchachos de esta nación puedan ser profesionales, ser gente preparada que tanto requiere el país, no habrá ningún cambio. Por eso este proyecto de nación de la Cuarta Transformación, uno de sus pilares que va a sostener esta transformación es la educación. Por lo tanto, me adhiero y me sumo a esta iniciativa y a todas las iniciativas que habrán de venir para fortalecer no solo el sistema educativo nacional en la parte superior, sino en toda la estructura educativa y a los jóvenes de este país para que tengan oportunidades a mejorar su vida. Muchas gracias. Gracias, senador Castro. Tiene la palabra el senador Vasconcelos. Sonido a su escaño, por favor. Presidenta, quisiera solamente subrayar la importancia que, en mi opinión, tiene este proyecto de decreto, puesto que representa la culminación de todo lo que implica el artículo 3º constitucional, que es, como todos sabemos, uno de los artículos más esenciales y de más noble tradición en nuestro orden constitucional. En el mundo en que ya hemos entrado, el mundo de la economía del conocimiento, la educación superior se vuelve más indispensable que nunca. Si bien no garantiza el acceso al mercado del trabajo, sí representa un requisito indispensable. De modo que me uno a esta iniciativa
y considero que es absolutamente indispensable, además de loable, que el Estado mexicano garantice este nivel educativo en la Constitución. Gracias, senador Vasconcelos. Por favor, el sonido al escaño del senador Mancera. Gracias, presidenta. En los mismos términos, en el grupo parlamentario del PRD nos parece fundamental el tema que ha abordado la iniciativa presentada por el senador Martí Batres, en el sentido de que esta sesión pues se está volviendo una sesión histórica de conquista de derechos por la igualdad, de conquista de derechos sociales que habían estado latentes, pero que no habían encontrado culminación. Y me parece que esta iniciativa viene a redondear una buena parte de lo que seguramente todavía se va a plantear. Es indiscutible que por un tema de presupuesto se había limitado el Estado mexicano a dar este paso que se está planteando en la iniciativa. Hoy damos un paso muy importante y por eso el grupo parlamentario del PRD se suma, suscribe esta iniciativa, si no tiene inconveniente el senador Martí Batres, porque creemos que es una iniciativa que va a enlazar con otras propuestas, como la de destinar el 3%, cuando menos, del presupuesto a educación, a ciencia, a tecnología. Es el paso que tiene que dar México. Ya hay otros países que han demostrado que la mejor inversión que puede hacer el Estado es en educación. Y si esto va a servir pues para eso, nos parece fundamental suscribir esta iniciativa. Animaríamos también al senador, por ser quien la ha propuesto de manera originaria, a que se hiciera un exhorto a fin de que el próximo presupuesto de nuestro país venga ya con una ampliación en este rubro, que alcanzáramos el 3% de inversión para educación, lo cual haría un cambio sustancial. En la Constitución de la Ciudad de México ya es obligatorio el 2%, pero en materia federal me parece que podemos dar este paso, así que lo felicito por esta iniciativa y el grupo parlamentario del PRD se suma a la propuesta. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el senador Añorbe. Sí, muchas gracias. El grupo parlamentario del PRI tiene toda la coincidencia con lo que aquí el senador Martí Batres ha expuesto. Por supuesto que el grupo parlamentario del PRI siempre en su historia ha impulsado la educación en este país, educación para los jóvenes, y en esta coincidencia, señor senador, vamos a suscribir, por supuesto, lo que usted acaba de presentar en esta honorable tribuna. Muchas gracias. Gracias, senador. Sonido, por favor, al escaño del senador Guadiana. Bueno, yo también, pues claro, no podemos pasar por alto la adhesión a la iniciativa que presenta el presidente de nuestro Senado, Martí Batres, pero sobre todo, como lo agregó el senador Mancera, es vital el exhorto a la Cámara de Diputados para que en el presupuesto del siguiente año se incremente en materia educativa ese %, y además en la parte de investigación de ciencia y tecnología. Y por otro lado, también es vital promover, además de que la educación superior también sea gratuita en el Estado, se promueva también el desarrollo para coadyuvar en todo el país la educación superior, también en las escuelas privadas que existen en el país. ¿Promoverlo de qué manera? Con el sistema becarios que tienen ya muchas escuelas y que además ya lo propuso también el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que ese sistema de becas es vital para que más gente tenga acceso a la educación superior. Pero
sí la promoción de la investigación de ciencia y tecnología, y que parte de ese presupuesto no solamente a los institutos estatales de investigación, sino a los que también desarrollen parte en las escuelas que generan la iniciativa privada. Muchas gracias. Gracias, senador. Por favor, sonido al escaño de la senadora Delfina Gómez. Gracias, presidenta. Primera, felicitar aquí a nuestro compañero Martí. Muchas gracias por esta iniciativa, que yo sé que va a estar más contento. No solamente son los maestros, sino también son los padres de familia, pero muy en especial esos jóvenes. Yo creo que los jóvenes lo van a recibir con mucho cariño, porque es un acto de justicia, es un acto de asegurarles precisamente un precedente para su futuro. Así es que muchas gracias a nombre de todos ellos, me atrevo a decirlo, y me adhiero a esa iniciativa. Muchas gracias. Gracias, senadora Gómez. Por favor, sonido para la senadora Alejandra León Gastelum. Sonido, por favor, a la senadora. Me suscribo a la iniciativa del compañero senador Martí Batres, a nombre de las madres jefas de familia de todo México, y como madre jefa de familia lo felicito y cito a Nelson Mandela: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Cambiemos a México. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, senadora León. Por favor, si le dan el sonido a la senadora Xóchitl Gálvez. Bueno, muchas gracias. Felicitar al senador Martí Batres. Y solo con un tema. Una de las grandes luchas de los pueblos indígenas es el reconocimiento de la educación intercultural bilingüe. Creo que esta es una buena oportunidad para que la educación en todo nuestro país sea de este carácter. Está establecido en la Constitución, pero en el tercero constitucional no se ha puesto. Entonces creo que sería importante y me sumo a la iniciativa. Gracias. Gracias, senadora Gálvez. Por favor, sonido en el escaño del senador Miguel Ángel Navarro. Muchas gracias. Qué bueno que sean las causas las que nos estén uniendo. Es un compromiso que hizo nuestro presidente electo en campaña al llevar a rango constitucional la obligación del Estado mexicano en educación superior. Creo que hay cuellos de botella hoy en día en cuanto a cobertura y también en cuanto a habilidad financiera de las familias. Por eso también el licenciado López Obrador comprometió una beca para la educación media y superior. Yo solicito también, no dejen de verse de manera inmediata por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación Pública el estado que guardan diferentes universidades del país en una crisis financiera, dentro de ellas la Universidad de Nayarit, en la cual la crisis financiera pone en riesgo la calidad educativa y también otros aspectos de carácter laboral. Yo propongo también al Congreso, en particular al Senado, que ojalá que las economías que haga el Senado pudieran dirigirse para solucionar el estado financiero de las 10 universidades del país que hoy en día se encuentran en situaciones financieras por demás críticas. Lo felicito al senador Batres y le solicito respetuosamente ser incorporado en su iniciativa. Muchas gracias. Gracias, senador Navarro. Tiene la palabra la senadora María Guadalupe Covarrubias. Sonido, por favor. Sí. Me congratulo de que nuestro compañero presidente Martí Batres haya hecho por decreto esta iniciativa, porque es muy importante para los jóvenes de nuestro país. Me congratulo porque ya sabemos que la educación es la base del progreso de los pueblos. Y en campaña, aunque lo sabemos, nos dimos cuenta de que muchos jóvenes, lo digo por Tamaulipas y yo creo que es en todo el país, muchos jóvenes truncan su carrera, ¿sí?, por falta de recursos. Y esto viene a ayudar a ellos, que son muchos. Como dijo nuestro presidente electo, becarios sí, sicarios no. También quiero aportar esto. En los estados, como lo dijo mi compañero también Navarro,
se vive algo terrible, que es que les cobran mucho en las universidades de los estados. Lo digo por Tamaulipas. Por eso se han abierto muchas universidades privadas. Pero no es justo, porque los padres hacen mucho sacrificio. Y aún también en la Universidad Autónoma de Tamaulipas se cobra muy cara la educación superior. Muchas gracias. Me adhiero a su proyecto. Gracias. Por favor, sonido al escaño de la senadora Lucía Trasviña. Felicito al senador presidente por esta gran iniciativa que sin duda forma parte de la cuarta transformación de la patria. Millones de jóvenes mexicanos irán siguiendo esta gran ruta de este país que en ruinas renacerá con el fervor de la sabiduría, de la educación y de los valores éticos. Felicidades. Gracias, senadora. Por favor, sonido al escaño del senador Casimiro Méndez. Gabriel García. Reconocer esta iniciativa, senador Martí Batres, ya que es el inicio de una nueva nación. Yo lo digo como maestro frente a grupo de primaria, que es inconcebible que el Estado solamente garantice o haya garantizado el servicio de educación básica y que miles de jóvenes, al no tener la posibilidad, al no tener las condiciones de seguir estudiando, pues si no están nuestros jóvenes en las aulas, ¿dónde están? Y que más sin embargo, la educación es importante ya cambiarle ese estigma, ese dogma de verla como una mercancía. La educación es un derecho humano y por lo tanto tenemos que regresarle este derecho humano a los miles de jóvenes en el país que se encuentran sin escuela y sin trabajo. No solamente nos sostenemos a la iniciativa que propone, también agregamos que sería importante una educación superior, integral, bilingüe. Es inconcebible, por ejemplo, yo vengo de una comunidad indígena de la meseta Purépecha, allá en Michoacán. Nuestros jóvenes solamente tienen el acceso a primaria como una educación bilingüe y educación superior ya no la hay. Si pudiera la posibilidad de agregar algo a lo que nos referimos. Y bueno, comentar también de que cuando hay un proyecto de nación, sí puede haber reforma educativa. Sin proyecto de nación podrán hacer todas las reformas que se quieran, pero esas solitas se caen. Gracias. Gracias, senador. Sí, por favor, dan sonido al escaño de la senadora Vázquez Mota. Senador presidente, buenas tardes. Y yo doy la bienvenida a esta iniciativa que ha presentado a reserva de poder leerla con tranquilidad, y también quisiera pedir que esta iniciativa que próximamente presentará nuestra compañera de Aguascalientes, Marta Márquez, nuestra senadora, y que va en el mismo propósito que usted ha señalado, estoy segura que van a encontrar puntos de coincidencia importantes. Y simplemente quisiera aportar que todo aquello que hagamos también en este propósito que usted ha señalado, pero sin dejar de lado la pertinencia, la cobertura y la calidad, fortalecerá mucho más la educación a nivel superior, particularmente con este propósito de equidad y de justicia que es indispensable. Así que yo le doy la bienvenida con la certeza de que podremos ser coincidentes desde las diferentes bancadas. Enhorabuena, senador. Gracias. Gracias, senadora. Sonido, por favor, al lugar del senador Ricardo Agüed.
Muchas gracias. Igual me sumo a la propuesta de nuestro coordinador. Solo les quiero como reflexión comentar que en Veracruz el mayor presupuesto que se ejerce es en la educación y es el 70% del presupuesto general. Y hay el mayor índice de pobreza y el menor índice de preparación, lamentablemente, y hay una gran cantidad de jóvenes con escuelas deplorables y con una situación terrible en la educación. Y eso ha sido gracias al saqueo, al cinismo y a la corrupción. Qué bueno, y apruebo desde luego esta iniciativa del senador Martín Batres, pero hay que poner empeño en ponerle freno a los gobiernos de los estados que tengan estos actos de corrupción, porque todo lo que se incrementa a veces se va a regalar propaganda o comprar todo al triple y compran todo carísimo y entonces de nada sirven los recursos que se apliquen ahí. Y por último, comentar, la Universidad Veracruzana está a punto de ser embargada por el SAT porque el gobierno desvió los recursos y no pagó los impuestos que le había retenido. Hay que ver estos temas de fondo porque todos los esfuerzos que se hacen aquí pueden quedar ahí en el olvido si no se toman decisiones drásticas para parar esa corrupción y ese saqueo a la educación. Muchos se han hecho millonarios con la educación, no lo olvidemos, y hay que frenar eso porque ese 3% que atinadamente está pidiendo ahorita el senador se puede convertir en 5, 7 y 9 si paramos la corrupción del saqueo en educación, de las compras que hacen indebidas con costos increíbles. Eso es cuanto y lo felicito, compañero senador. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Gilberto Herrera. Si le dan sonido a su escaño, por favor. Muchas gracias. Igualmente me adhiero a esta iniciativa. A mí lo que me preocupa es que se cumpla la ley. Hace años ha habido un gran recorte de educación superior. Qué bueno que ahorita todas las bancadas muestran una aveniencia hacia esta iniciativa de hacerlo obligatorio y por lo tanto la exigencia de que podamos ofertarle a todo alumno que solicita admisión a una universidad un espacio. Mencionaste los números, que vamos en el 30, Querétaro está en el 34%, estamos rechazando a casi 7 de cada 10 jóvenes que desean estudiar. Hay países que tienen un problema, el que sus jóvenes quieran estudiar. Nosotros tenemos dos problemas, el que quieran estudiar y después darle el espacio. Y eso va a ser un problema fundante sentido. El gran problema que tenemos es que en la Ley General de Educación establece que debemos dedicar el 8% municipios, estados y gobierno federal a educación y no lo estamos cumpliendo. Y esa ley está desde el 93. ¿Cómo vamos a hacer para que se cumpla la ley? Igualmente establece esa ley el que dediquemos el 1% a ciencia y tecnología y no lo hemos hecho. ¿De qué va a servir que aprobemos esta ley y después, al final de cuentas, no se cumpla? Yo creo que es importante. En la cuestión de las universidades públicas, tenemos universidades públicas privilegiadas que reciben más de 100,000 pesos por alumno y otras que reciben casi 20,000 pesos por alumno. No podemos tener universidades de primera y universidades de tercera. Esta crisis que tienen muchas universidades es un problema de presupuesto. ¿Sí? Si destinamos un presupuesto que tiene, por ejemplo, Zacatecas por alumno, ¿sí?, se lo destinamos a la UNAM, estaría en peor crisis que tiene ahorita Zacatecas. Es importante el que revisemos con nuestros colegas diputados el presupuesto. O sea, no hay ley válida si no hay presupuesto, si no hay amor. El amor no se ve si no hay presupuesto. Por lo tanto, tenemos que ver esa parte y me adhiero a esta iniciativa de revisar los presupuestos de universidades públicas de los estados, en donde tenemos que darles un presupuesto digno, como lo recibe el Instituto Politécnico Nacional, la Metropolitana y la UNAM por alumno. No va a ser suficiente simplemente un presupuesto en general. Felicidades y me adhiero a esto. Ojalá y podamos discutir todos estos temas porque la educación pública es el mejor ascensor social que tiene este país y por eso me adhiero a que tiene que ser de calidad. Hay muchas universidades, Patito, que usted puede obtener el título de doctorado en fines de semana, ¿sí?, en sus ratos libres y en 2 años. Es importante que demos el respeto a lo que significa universidad y educación superior y por ello el trabajar precisamente en esos temas. Felicidades. Gracias, senador. Sonido, por favor, al escaño del senador Narro. Bueno, nosotros participamos en la firma de la iniciativa. Queremos hacer énfasis en algunos elementos importantes. Uno, está claro que si no hay educación,
pues no vamos a tener desarrollo, sobre todo ahora que estamos en los ejes de la economía del conocimiento y necesitamos enfocarnos también a desarrollar las nuevas tecnologías. Pero conjuntamente con este esfuerzo, pues necesitamos atender la crisis que tienen cerca de 10 universidades. Entre otras, el ejemplo está también el de Zacatecas, una de las universidades que tiene más alumnos y tiene menos presupuesto por alumno. De las que menos presupuesto por alumno en el país es nuestra universidad. Y actualmente es de las universidades que ha logrado escalar de los mejores niveles de calidad académica como centro universitario de educación superior. Entonces sí planteamos nosotros que se requiere garantizar el soporte económico. Creo que el caso de la Universidad de Zacatecas hay que revisarlo. Hemos sido tratados injustamente y sí planteo que este Congreso de esta Cámara de Senadores debe de hacer un llamado para que se atiendan los temas presupuestales de cerca de 10 universidades que prácticamente están en bancarrota, entre otros la Universidad Autónoma de Zacatecas. Creo que al tema de la educación había que incluirle lo de la educación inicial y aprovecho para hacer una condena a los ataques porriles que ha recibido la UNAM. Creo que es lamentable lo que está pasando aquí en la Ciudad de México, cuando ya hemos superado muchas situaciones de violencia, que ahora en nuestro centro de estudio más importante del país, que es la UNAM, estén pasando estos hechos en el CCH Sur. Tengo gente que conozco que ha sido víctima de los porros y los últimos hechos que se han presentado en varios centros de la universidad. Es todo, muchas gracias. Gracias, senador Narro. Tiene la palabra la senadora Citlali Hernández. Sonido, por favor. Gracias, presidenta. Pues en el mismo sentido, preguntarle a través de su conducto al senador Martí Batres si me permite suscribir esta iniciativa, que me parece que es eje y fundamental de los próximos años que vamos a vivir en una cuarta transformación, y con esto se inicia un momento que ha sido esperado para muchas y muchos estudiantes a lo largo de nuestra historia, la demanda de educación pública y gratuita para todas y para todos, y la esperanza y la confianza de que nunca más en este país ningún joven que quiera estudiar en el nivel superior sea rechazado. Y en el mismo sentido también desde espacio legislativo pronunciarnos en contra de cualquier acto de violencia y de autoritarismo en escuelas, como lo que ha pasado el día de ayer en la UNAM. Fuera los porros de la UNAM, y enhorabuena por esta gran iniciativa. Gracias. Gracias, senadora Citlali. Por favor, sonido al escaño de la senadora Gloria Núñez. Muchas gracias, presidenta. Celebro esta iniciativa y me permita suscribirla al senador Martí Batres y compartir un poco, senador. Yo como joven universitaria de la Universidad Pública en Nayarit, y que en algún momento formé parte de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, y me tocó vivir esa necesidad que tienen los jóvenes en Nayarit para poder ingresar a una universidad pública. Son miles de jóvenes los que en Nayarit dejan de estudiar porque no tienen la condición económica para estudiar en una universidad particular o privada, y yo celebro que el día de hoy verdaderamente nos pongamos de acuerdo para poder generar condiciones y oportunidades a los jóvenes que se quieren preparar, y que sin duda alguna yo comparto con senadores que estuvieron expresando sobre esta iniciativa. Comparto el que para que México sea un país de desarrollo necesitamos invertirle a la educación, y que todos los jóvenes tengan la oportunidad de prepararse en una universidad pública. Felicidades, y le pediría me permita suscribirlo. Gracias, senadora. Por favor, sonido al escaño del senador José Luis Pech. Muy buenas tardes. Pedirle al señor senador Martí Batres me permita adherirme a su propuesta y felicitarlo por ella, una propuesta que cierra un círculo fundamental de un derecho social de todos y todas las mexicanas y mexicanos.
Muchos no estaríamos en este recinto si no fuera por la bondad y por lo que permite la educación pública del país. Hoy no vamos a discutir el que hagamos la educación pública superior gratuita, ni obligatoria si acaso, pero el tema mañana será hacerla más eficaz, más eficiente, de mayor calidad. Requerimos mejores universidades, requerimos mejor administración pública de parte de los gobiernos para darle el dinero que corresponde a las universidades y también mayor conciencia dentro de ellas para que esos recursos se usen adecuadamente. Me uno a la propuesta también de la compañera Xóchitl Gálvez de reforzar, también del compañero de Tabasco, que menciona la importancia de la educación universitaria bilingüe. Quintana Roo, que es un estado turístico, sabe que tiene que reforzar muy fuertemente la educación bilingüe para que nuestro producto turístico cada vez tenga mayor cultura y sea mejor para todos. Vi un debate donde estaba Martí Batres y me encantó la expresión que hacía uno de otros, un compañero, otro que estaba en el debate, pero que era de otro partido, y le decía: ya van a llegar al poder y van a ver que no es lo mismo ser borracho que ser cantinero. Y viene a mi mente la frase porque pues todo lo que estamos ahora platicando pues va a tener un costo, y lo decía hace un momento el señor Agüed, y los costos evidentemente de algún lado tendrán que salir. Que nos quede claro a todos esto, porque el tema de la austeridad, que es tan importante y que la sociedad reclama, también nos va a tocar a nosotros, y en ese momento aquellos que estamos pidiendo también tenemos que tener conciencia que tenemos que trabajar con mucha austeridad. Y yo una vez más me felicito de estar en esta sesión, de todo lo que aquí se ha presentado, y creo que hoy la propuesta de Martí Batres va en el sentido de lo que decía Séneca, que no hay mejor servicio que podamos prestarle a la República que instruir a su juventud. Felicidades. Gracias. Continúan la senadora Blanca Estela Piña y el senador Víctor Fuentes posteriormente. Y cerramos. ¿No? La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Freire. Creo que se debe trabajar de todos los espacios para garantizar la educación a las futuras generaciones. Hoy la sociedad tiene una deuda con los jóvenes, los que no solo se encuentran excluidos, sino además son un sector golpeado por la violencia. Esta iniciativa reitera y profundiza el compromiso del Estado para el cumplimiento del derecho a la educación en todos sus niveles. Felicidades, Martí Batres, tienes todo mi apoyo. Gracias, senadora Blanca. El senador Víctor Fuentes, por favor. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto saber que al tratarse de un tema del señor presidente de la Cámara, del licenciado Batres, nos permitan a todos hablar sin límite de tiempo. Seguramente esto no generará tampoco antecedente alguno, pero deseo pronunciarme a favor. Soy del Estado de Nuevo León, lo comenté, y la universidad pública es ya una universidad lamentablemente muy cara. Si bien la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene una excelencia académica muy destacada, es importante analizar los costos de la universidad pública en todo el país para que pueda ser accesible para cualquier joven, para cualquier ciudadano. Muchísimas gracias. Gracias, senador Fuentes. Senador Batres, 30 senadores, 31 y su servidora han solicitado adherirse a su propuesta. Si usted lo tiene. Gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos.